Taller Introducción a la Programación Creativa con Processing. En el vídeo de hoy vamos a aprender a trabajar con diferentes constructores. Igual que sucede con las funciones, en Processing podemos tener dentro de nuestra clase diferentes constructores y dependerá de la cantidad de parámetros que tenga ese constructor o el tipo de datos, bueno, pues cuando lo llamemos funcionará concretamente ese constructor. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Voy a crear una nueva pestaña y la voy a llamar Ball y bueno, pues nuestra clase se va a llamar, aquí como ya sabéis creamos los campos que va a tener nuestra clase. Va a tener un campo decimal con X e Y. Vamos a usar una variable de color. Vamos a llamarla varColor. Vamos a llamar un float y vamos a definir un radio. Y vamos a añadir otra variable decimal que va a servir como velocidad, tanto en X como en Y. Y bueno, en el anterior ejemplo lo que hemos hecho ha sido utilizar los parámetros dentro de la cabeza de nuestro constructor. Pero, por ejemplo, podríamos decir que queremos un ball sin parámetros e introducir los parámetros dentro de las llaves. Por ejemplo, voy a decir que el X tenga un valor con números aleatorios con el ancho de nuestra ventana de visualización, y lo mismo vamos a hacer con la variable Y y con la altura. Como valColor vamos a asignarle un color. Vamos a decir que color, bueno, pues en este caso voy a decir que sea rojo. Y esto también sería un constructor, quiero decir, no hemos introducido dentro de la cabeza de nuestro constructor ningún tipo de variable. El siguiente paso, ¿cuál podría ser? Bueno, pues vamos a empezar a crear los métodos. Y el primero de ellos, bueno, pues voy a crear un método display, que va a ser lo que va a dibujar nuestra elipse. Le voy a decir que no quiero que tenga línea exterior. Como fill vamos a utilizar la variable de color, valColor, y luego, bueno, pues vamos a dibujar una elipse que va a estar posicionada en X y el radius, bueno, pues lo vamos a multiplicar por 2, porque ya sabéis que lo que define estos parámetros es el diámetro. Muy bien. El siguiente método que voy a crear es un método de movimiento, un void move, y le vamos a decir que X es igual a X más dx, y es igual a Y más dy, ¿vale? Eso ya le va a dar movimiento. Y vamos a crear otra más, que va a ser el rebote en las paredes de nuestra ventana de visualización. Bueno, pues si X es mayor que el ancho menos el radius, bueno, pues en ese caso que X sea igual a width menos radius. Y como estamos en el eje de coordenadas X, vamos a invertir la velocidad para que rebote. Entonces X es igual a menos dx. En caso contrario, bueno, pues que X, si X es menor que el radius, bueno, pues que X sea igual a radius. Y volvemos a invertir la velocidad en X. Vamos a hacer lo mismo con el eje de coordenadas. Si Y es mayor que la altura height menos radius, bueno, pues que Y sea igual a altura menos radius, de Y sea igual a menos de Y.
y en caso contrario, y es menor que radius, bueno, pues que y sea igual a radius de i es igual a menos de i. Ya tenemos preparada nuestra clase. De momento solamente tenemos un constructor, ¿vale? Aquí tenemos todos los métodos, así que nos vamos a ir a nuestro programa principal. Lo primero que tenemos que hacer es llamar a nuestra clase val y la voy a llamar b1. Vamos a crear un void setup con una pantalla de visualización de 1000 por 1000 y decimos que b1 es igual a new vol, y como no tenemos ningún tipo de parámetro, bueno, pues no hace falta poner más parámetros, y bueno, aquí ponemos void draw y debemos llamar aquí a nuestros métodos. Bueno, pues b1 punto, tenemos display, b1 tenemos move y b1 tenemos bounce. Bueno, veamos si funciona. Vale, de momento no funciona, vamos a ver por qué. Vale, nos falta añadir el radius. Radius es igual a, por ejemplo, vamos a poner 100. Vale, volvemos a darle al play. Vale, y esto ya se empieza a dibujar, pero debemos hacer una cosa más. Aquí en el draw podemos poner un background y le voy a poner de 25. Vale, ya tenemos nuestra elipse, bueno, rebotando por todas las paredes. Y bueno, este vídeo trata de, con una sola clase, ver de qué manera se pueden crear diferentes constructores. Entonces, debajo de nuestro constructor, volvemos a crear con el mismo nombre de nuestra clase, con vol, otro constructor. Y en este caso, en lugar de no tener parámetros, bueno, pues sí que voy a introducir parámetros. Por ejemplo, voy a introducir un float R que va a definir nuestro radio y un color C. La posición en X, bueno, voy a seguir la misma, voy a hacer lo mismo que en el de arriba, voy a crear un random, bueno, de hecho voy a copiar y pegar, así vamos un poquito más rápido. Y como radius voy a definir la variable R y como val color voy a definir la variable de color C. Vale, ya tenemos otro constructor. Bueno, voy a venir aquí, voy a crear un B2 y aquí le voy a decir que B2, en este caso necesitamos dos parámetros. Le voy a decir que el radio sea de 50 y el color vamos a poner, bueno, 80, 80 y 240. Vale. Y bueno, aquí tenemos que volver a repetir esto, pero con nuestro objeto 2. Y veamos si funciona. Muy bien, ahora ya tenemos una elipse azul que funciona perfectamente con los métodos, pero podemos modificar aquí, por ejemplo, el radio y el color. Como veis, Processing sabe a qué constructor nos estamos refiriendo precisamente por la cantidad de parámetros, el orden en el que están puestos y el tipo de datos. Vale, vamos a hacer también una cosa para no tener que repetir tanto código. ¿Cómo podemos hacer para no tener que repetir tanto código? Bueno, pues dentro de la clase nosotros podemos llamar aquí dentro de los métodos a otros métodos. Entonces, en lugar de tener que poner display, move y bounce dentro del draw, podemos, bueno, insertarlo dentro del método display. Por ejemplo, si yo pongo aquí move y pongo aquí bounce, lo que va a estar haciendo este método display es estar llamando a estos dos métodos de aquí abajo. Por lo tanto, no haría falta incluirlos dentro del draw.
Bien, y de esta manera, como veis, bueno, pues reducimos un poco el código. Lo que estamos haciendo es precisamente eso, llamar a estos métodos dentro de otro método. ¿Vale? Se queda un poco más limpio. Vamos a crear otro constructor más. En este caso hay que volver a nombrarlo exactamente igual que nuestra clase, con bool. Aquí siempre os he dicho que podemos utilizar, por ejemplo, para llamar a la X podemos usar un guión bajo X o un 10X que también hemos utilizado, pero también podemos llamarlo exactamente igual que nuestra variable. Bien, podríamos poner float X, float Y, color y val color. Y la diferencia es que debemos usar la palabra clave this. This X es igual a X. This Y es igual a Y. This val color es igual a val color. Y por último, bueno, el radius es igual, aquí sí que le vamos a tener que poner un valor, le voy a poner, por ejemplo, 75. This en realidad es un nombre de variable que se refiere o hace referencia al objeto actual cuando se está ejecutando el código dentro de una clase. O sea, lo que hace este this es referirse a estas variables. ¿Vale? Son fórmulas para hacerlo. Yo, por ejemplo, estoy más acostumbrado a crear, bueno, un nombre temporal y luego asignarlo aquí abajo, pero ambos sistemas son válidos. Vamos de todos modos a crear un nuevo objeto, lo vamos a llamar B3. Le vamos a decir que B3 es igual a new ball. Y aquí, por ejemplo, podemos poner que comience en el punto X 250, en el Y 250 y en color, por ejemplo, para diferenciarlo voy a poner 200, 200 y 50. Como veis, este constructor ya tiene 3 parámetros. El de arriba tiene 2 y el primero pues no tiene ninguno. Vale, B3.display, que ya incluye el rebote y el movimiento. Bueno, pues ya tenemos otra esfera, en este caso de color amarillo. Bien, y podríamos seguir, o sea, podemos crear otro más con el mismo nombre, ball, e incluir, por ejemplo, 4 parámetros. Bueno, en este caso va a ser un float. Voy a poner una barra baja X, float barra baja Y, float R. Voy a seguir un poco con la convención. Y color C. Y aquí debemos decirle que X es igual a barra baja X, que Y es igual a barra baja Y, radius es igual a barra baja R y que val color es igual a barra baja C. Bien, aquí tenemos otro constructor dentro de nuestra clase, en este caso son 4 parámetros. Bueno, pues vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a crear un B4, objeto B4, y aquí le decimos que B4 es igual a new ball, y aquí debemos incluir, bueno, pues la posición en X, la posición en Y, el radio y una variable de color, que en este caso va a ser 90, 220 y 90. Y por último, bueno, pues debemos llamar al método display para que se muestre. Veamos si funciona. Ya tenemos nuestros 4 objetos
rebotando por la ventana de visualización. Este vídeo sirve, bueno, para que entendáis que esto funciona igual que cuando hablamos del overloading de funciones, ¿vale? En este caso supongo que se denominará overloading de constructores. Processing va a identificar el tipo de constructor que queréis para vuestro objeto dependiendo de la cantidad de parámetros que incluyáis en el mismo. También es interesante esto que hemos aprendido de meter funciones dentro de otras funciones, o sea, llamar a métodos dentro de tus propios métodos, porque de esta manera, bueno, pues si no hubiésemos tenido que escribir en lugar de 4 líneas, bueno, pues serían 12 líneas en total. Hasta aquí llega este breve tutorial, espero que hayáis podido aprender algo con nosotros. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta luego. A-Room, escuela de nuevas tecnologías para mentes creativas.